Hola gente, ¿cómo están? Erika, Miss Twisted, bueno, ya empieza a entrar la gente a Instagram. Si me confirman por favor el audio y el video, Facebook por aquí, Instagram por aquí. Bueno, habrán notado que estuve ausente una cantidad de días. Ahora se van a enterar por qué. Y para volver decidí hacer Hola Erika, decidí hacer un video a fondo. Pablo, querido amigo Pablo Barrio Nuevo, recordando siempre recordándome las cosas que digo. Tremendos. Bueno, Pablo, si me verificás el audio y el video acá por Facebook estaría genial. Te voy a cortar el pelo. Bueno, entonces para recordarles, para ponerlos en tema, vamos a arrancar, lo que les voy a hablar es del eclipse, del famoso eclipse que acaba de darse apenas hace 2 días. El día 19 se dio el eclipse, decidí calcularlo con exactitud y para Greenwich, no guiándome por los datos, o sea, la Tierra es redonda, lo quieran creer o no los terraplanistas. El que quiera saber por qué lo digo, dígame y le doy las explicaciones del caso. Aunque yo se las he dado muchos. Y las confirmaciones del caso. El asunto es que, como es redonda, digamos, más o menos esférica, no es redonda exacta. ¿eh? Es como una peonza, vamos a decirlo, es como media, ¿no? Pero no importa, el caso vamos a considerarla una pelota. Si la cortamos en gajos, así como una naranja, de arriba hacia abajo, tenemos lo que se llaman los meridianos. ¿Está bien? Un geoide, muy bien Maga, sí, así es un geoide. Si la cortamos así, pues todos los cortes van a ser paralelos. Tenemos los paralelos y tenemos los meridianos. A partir de los meridianos, ¿no? Siempre digo que me voy a comprar un hemisferio para hacer estos videos. A partir de los meridianos, supongamos que está la Tierra, ¿no? Así. Que va, entonces tenemos un meridiano que consideramos meridiano cero. Y a partir de ahí, el Sol estaría acá. La Tierra va girando y para nosotros que estamos parados acá, vemos salir el Sol, ¿ven? Yo veo, no sé si están viendo todos los vídeos, creo que ahí se ven los dos teléfonos. Doy vuelta y veo salir, para mí está saliendo el Sol. En realidad es la Tierra la que está girando sobre su eje, y ese es el efecto, en el este, que es por donde van saliendo y ascendiendo las constelaciones y los planetas. Yo para mí los veo ascender. Entonces por eso llamo ese lugar el lugar del ascendente. ¿Entienden de dónde viene la palabra ascendente? Todo está en todos los videos que he hecho, es una larga serie de videos, véanselos todos, ahí explico casi todo. Ahora bien, hay un meridiano entonces a partir del cual nosotros vamos a contar las horas. Y ustedes ya saben que México tiene su meridiano junto con una puntita de Brasil, es decir, bueno, hay otro meridiano. Los meridianos corren, ¿no? Entonces, si yo tengo Estados Unidos, México y acá abajo la Argentina, pues hay un meridiano que más o menos pasa por muchas ciudades. Todas esas ciudades tienen el mismo uso horario. Los meridianos, las porciones de los meridianos marcan los usos horarios. Todo esto se los explico para decirles que calcule con el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, que pasa por la localidad de Greenwich en Inglaterra. Entonces ahí yo hice ese cálculo para ver qué ascendente me daba como simbólicamente para todo el planeta, para entender un poco este eclipse a fondo y hacer un análisis bien gordo del eclipse. Voy a analizar primero la carta natal del eclipse, les voy a decir más o menos qué representa y qué significa este eclipse. Ha sido un eclipse de luna, ha sido el eclipse de luna más largo de la historia. Los eclipses de luna pueden durar más que los eclipses de sol. Gracias, Evelyn. Después, me están tirando flores. Después les voy a explicar por qué pueden durar más. Tiene que ver con el tamaño del cono de luz de la Tierra. Muchos, ¿no? La superficie de la Luna y el cono de luz de la Tierra, bueno, están en relación. Entonces, este eclipse particularmente duró mucho, duró casi 3 horas. Yo lo quise ver acá desde México, Jalapa, México, Veracruz. Me tocó nublado, hasta me compré un telescopio para ver. Me tocó nublado, no pude ver nada.
¿Mm? Y bueno, la vida es así. Uno propone y el clima dispone. Hay que saber aceptarlo. Entonces, voy a hacer el análisis del eclipse, voy a explicar cositas del eclipse, voy a tratar de no repetir las que he explicado antes. Ya expliqué la relación entre el Sol y la Luna, el termo, ¿no? La Tierra, la Luna en el medio, ¿no es cierto? Y a su vez pasa para el otro lado. Cuando la Luna pasa por acá, la sombra de la Tierra sobre la Luna, y así. Ya lo expliqué en otro video, lo que quieran ver. Expliqué también que los antiguos, que eran medios ignorantes, digamos, respecto a las cuestiones astronómicas, no todos, pero los conocimientos astronómicos, como pasa incluso hoy en día, no estaban al alcance de todos. Así que se corrían historias por ahí, ¿no? Se corrían bolas. Se corrían historias de que, bueno, los eclipses eran terribles, iba a pasar algo nefasto. Tenían una mala fama los eclipses. Bueno, por suerte ya no pasa. Quien quiera conocer toda esa parte, ve mis otros videos donde hablo de los eclipses, que están relativamente buenos los videos. Bueno, luego de que les hable del eclipse, le estoy dando una introducción, luego que se les hable del eclipse, le voy a contar cómo afecta el eclipse a cada ascendente y a cada signo. Cómo le va a ir a cada signo, qué está marcando este eclipse para cada signo. Cuando termine de eso, me voy a ir al sitio de suscriptos, hoy o mañana, tengo muchas cosas atrasadas con mis queridos suscriptores, y les voy a decir cómo afecta el eclipse de acuerdo a lo que uno tiene allí. Por ejemplo, conozco a alguien que tiene Venus a los 28 grados de Escorpio. Entonces, cualquiera que tenía, porque el eclipse se dio exactamente con el Sol a los 27 grados, 14 minutos, 27 segundos del signo de Escorpio, y la Luna, por supuesto, a los 27 grados, 14 minutos, 27 segundos del signo de Tauro. Ahí se dio el eclipse, 27 grados. Entonces, cualquiera que tenga planetas a los 27, 26, 27, 28, voy a ser genérico, 26, 27, 28, del signo de Escorpio o del signo de Tauro, o tenga como en mi caso la cúspide de una casa, o sea, comience una de sus casas de la carta natal, va a tener mayores efectos a considerar con este eclipse. Este eclipse está marcando un periodo muy grande. De hecho, no va a haber otro eclipse largo como este de 3 horas como hasta el 2029. Y luego no va a haber otro eclipse largo como este hasta el 2090, por ahí, qué sé yo, una barbaridad. O sea que en este ciclo solamente vamos a tener 3 de estos eclipses, porque la verdad que tardan mucho en darse, ¿no? Entonces, dice, empecemos, ¿no? Tengo nodo norte, conjunción Plutón en casa 1. Bueno, no sé qué quiere decir eso. Yo les expliqué ya. 28 grados tienen ustedes un planeta, 27, 28, 26, 27, 28 grados de Escorpio del Tauro. ¿Tienen ustedes un planeta? Entonces quiere decir que el eclipse les marca ese planeta. ¿Está bien? ¿Cómo lo interpretamos a esto? Lo voy a explicar en el sitio de suscripción. No lo voy a explicar aquí, así que no me lo pregunten. Ese detalle de que es largo y extenso, lo voy a explicar en sitio de suscripción. No lo voy a explicar en este video abierto. En este video abierto solo voy a hablar del eclipse y de qué estaría representando y cómo afecta a cada signo. ¿Ok? Entonces veamos un poco que los eclipses solares no son lo mismo que los eclipses lunares, son distintos. Lo que se eclipsa en el eclipse solar, pues el Sol, ¿no? Es el Sol y es la sombra de la Tierra la que tapa el Sol. Como la sombra del cono, el cono de sombra de la Tierra, ¿qué es el cono de sombra? Yo pongo esto acá y pongo una luz acá, se va a hacer un cono de sombra, va a haber una sombra aquí. Tiene sentido, ¿verdad? Bien. Y esa sombra, donde toca, va a tener, pues, un ancho, el cono, la sombra de la Tierra tiene un ancho dependiendo de la distancia, ¿ok? Pues entonces nosotros podemos tener este efecto. Ahora, el tamaño del cono de la Tierra, o sea, de la sombra que hace la Tierra, contra el Sol, como el Sol es grande, hace que se produzca un borde, y esos son los eclipses de corona. Entonces puede haber eclipse de corona y con la luna no pasa lo mismo, los eclipses de luna no, porque la sombra de la Tierra la tapa completamente. ¿Por qué? Porque tiene unos 9.200 kilómetros de anchura.
el cono de sombra de la Tierra. Y la velocidad media de la Luna, o sea, porque la Luna se mueve, está el cono de sombra, la sombra, voy a poner esto, miren, el cono de sombra y la Luna pasando. La Luna tiene unos 3.000, se mueve unos 3.200 kilómetros por hora, se mueve la Luna. Entonces, cuando se mueve, ping, entra en el cono, se queda tapada y tarda un tiempo en salir de ahí. ¿Comprenden cómo funciona la cosa? Hay que considerar que la longitud media de la sombra de la Tierra es más o menos de 1.380.000 kilómetros por ahí. Entonces, la mayor distancia a la que la Luna puede estar de la Tierra, porque la Luna, alrededor de la Tierra, sigue una órbita elíptica, no sigue una órbita circular, sino elíptica. Quiere decir elíptica que tiene dos puntos focales, uno aquí y uno aquí, y la Luna hace esto, y la Tierra está en uno de los focos. El otro foco, en el otro foco no hay nada, ese foco es un punto matemático, y ese punto matemático lo llamamos Lilith, la Luna negra. Está bueno, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos que la mayor distancia que le decía que la Tierra y la Luna se pueden alejar es de unos 415.000 kilómetros. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que se produzca un eclipse anular de Luna. Pues no. Puede ser total o puede ser parcial el eclipse de Luna. No existe otra posibilidad para eso. Así que siempre Ana María Sanabria me va tirando ahí los datos, porque ella es astróloga también, o sabe de astronomía, y le gusta ir agregando ahí pinceladitas, lo que me parece, por supuesto, muy bien. Entonces, hay otros fenómenos también que se pueden dar y que se puede observar en las tablas de eclipses, que son los que los astrónomos, más que los astrólogos, llaman el apulso, que es cuando el orbe de la Luna y el nodo sobrepasa los 12 grados 15 que está señalando Ana María Sanabria acá en el chat, en el video de Facebook, porque estoy saliendo por Facebook. Y bueno, hay una cantidad de cuestiones que no vamos a ponernos aquí a explicar. Lo que se ha planteado muchas veces entre los astrólogos es, a ver, los efectos de la Luna son muy importantes. Las lunaciones, que es cuando la Luna, por ejemplo, Luna nueva, la Luna y el Sol, ¿no es cierto? Supongan ustedes que este es el Sol y esta es la Luna. Están en el mismo lugar respecto de la Tierra, aquí. Entonces se va a sumar la atracción gravitatoria y la influencia de ambos. Cuando eso sucede, vamos a tener efectos en la salud. Hay muchísimos estudios médicos, hay cientos de papers en internet que ustedes pueden investigar acerca de los efectos de la Luna, de las lunaciones en el cuerpo, el efecto cuantitativo, cualitativo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, otro factor importante a entender que muchos no entienden es que los eclipses solares se dan en una dirección y los eclipses lunares se dan en otra. Uno viene así, el otro viene así. La dirección que se forman los eclipses de la Luna es de este a oeste. Uno ve la sombra de este a oeste sobre la Luna. ¿Está bien? Mientras que los eclipses del Sol son de oeste a este, son al revés. ¿Está bien? Entonces, el proceso, por supuesto, del eclipse total es más lento, ¿está bien? Duran más. Hay una cantidad de fenómenos muy interesantes, hay hechos curiosos, en los que no voy a entrar en este video, serían interesantes, pero bueno. También uno se pregunta cómo podemos tomar la interpretación en el zodíaco, nuestra carta natal. En principio, la mayoría de los astrólogos se ven tentados a decir que los eclipses de la Luna no son tan importantes como los eclipses del Sol. ¿Por qué dicen esto? Dicen esto porque el Sol es muy importante, o sea, de nada, Ana María. El Sol es importante, da luz, calor, todo eso le damos mucha importancia. Y si el eclipse de Luna pasa desapercibido, no es tan fuerte. Bueno, eso es un error también, ¿no? Que no sean tan obvios no quiere decir que no tengan efecto, dado que la Luna ejerce una especie de efecto protector, ¿no es cierto?, con su influencia gravitatoria y magnética, girando alrededor de la Tierra, genera como una especie de campo, ¿está bien? Es por eso que la Luna tiene que ver con este concepto de lo uterino, de lo protectivo, de la cáscara, ¿no es cierto?, de la piel. La Luna sería la piel, la cáscara, lo que protege al planeta Tierra. Por eso en casi toda la mitología la Tierra y la Luna pues tienen una influencia muy importante y en planetas o deidades como Ceres y otras más
se las considera ahí, están muy cercanos los significados y los simbolismos de las unas y de las otras. Pero bueno, la luna indudablemente juega un rol muy importante en la delineación del horóscopo natal. Cuando uno empieza a delinearlo, a ver que la luna es fundamental. La luna y el sol son los dos elementos más importantes. Luna, sol y ascendente son los elementos más importantes de un horóscopo, pero la luna es uno de los factores que yo privilegio y pienso muy pronto, como me ha pedido Annette de Monterrey y otra tanta gente, hacer un taller hablando de las 12 lunas, la luna en cada uno de los signos, a fondo, bien a fondo, un taller con psicoanálisis, con mitología, con un poco de la lógica arquetipal y todo lo demás, un taller a full, como no he dado antes, sigue pendiente, lo voy a dar pronto. El asunto entonces es que la luna es como un cronometrador también. La luna tiene los ciclos lunares, lo saben las mujeres, lo sabe la fauna, lo sabe la flora, el planeta entero, excepto los obsesivos, saben que la luna tiene un gran efecto sobre la vida. Entonces, sobre la vida, el clima, etcétera, etcétera. Así que entonces uno dirá que un eclipse lunar tiene una gran influencia, sobre todo al ser oscuro y todo lo demás. Estás anotada, Rafa, en el taller. Al ser oscuro y todo al no ser visible, al ocurrir de noche, vamos a decirlo así, entre comillas, o ocurrir sobre la dama de la noche, que es la luna, el efecto es mucho más subconsciente. El efecto uno como que no lo termina quizás de ver con claridad. Les voy a decir algo, el efecto del eclipse lunar, este fue uno de los más intensos, o el más intenso en los últimos 100 años. No es para desconsiderarlo, por eso me tomé el tiempo para hacer el video este. Además estaba sufriendo los efectos del eclipse, yo también, yo desapareciste. Bueno, estaba con medio del eclipse en conjunción a mi casa 12, a mi eje 12-6, muy importante, lugar súper importante en mi carta natal. Así que el eclipse estaba haciendo de las suyas, cerrando un ciclo. Hay que entender que este eclipse viene a cerrar un ciclo. En primera lectura, la primera lectura es agarrar la lapicera y decir, a ver, hace 6 meses, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? ¿Qué estaba iniciando yo? ¿Qué estaba planificando yo? ¿Qué tenía yo en mente? Yo justamente empecé con el deseo de hacer, un deseo que ya tenía hace mucho tiempo atrás, de buscar un lugar donde crear un centro chamánico zen, un centro de meditación zen y de chamanismo, donde yo enseñar mis prácticas chamánicas, donde facilitar que vengan las personas a hacer retiros, donde invitar a mis amigos a visitarme y algunos a vivir, inclusive si querían hacer una especie de comuna, vamos a decirlo así, frente a la situación que estamos viviendo, que es la locura total del mundo. Una locura total, ¿está bien? Mis amigos de de Nueva Zelanda, también los de Tailandia, pero los de Nueva Zelanda siendo fuertemente hostigados por el gobierno con toda la pandemia, los de Europa nuevamente, gracias a que inocularon a todo el mundo, tienen un nuevo rebrote, así que ahora viene la caza de brujas de aquellos que no se han inoculado, lo cual es una ridiculez. O sea, yo me vacuno de rabia, si al del lado le da rabia, a mí no me importa, porque yo estoy vacunado de rabia, ¿qué me importa? ¿Cómo el de al lado podría afectarme, no? Yo estoy vacunado. Pero bueno, todo esto ha generado que luego de la gran campaña de inoculación resurgiera la quinta ola del famoso bicho que va aparentemente a diezmarnos a todos. Y eso ha justificado, a pesar del absurdo número de muertos que hay en el mundo desde hace más de 2 años y pico, que ni siquiera llega a los 5 millones, ha justificado nuevas medidas de encierro, nuevas medidas de control, básicamente, y de limitación. Estamos hablando de que Plutón ya directo se acerca a Acuario, a entrar en Acuario, y Saturno se ha puesto directo en Acuario, y tenemos que el avance sobre nuestras libertades va a ser, pues, siniestro. Quedan, por supuesto, muchas dudas al respecto de por qué insistir tanto en inocular a la gente, siendo que no hay una razón médica, no hay una razón sanitaria evidente. No, de hecho conozco muchas más personas con efectos secundarios a causa de la inoculación que los que conozco que se hayan enfermado y muerto por el bicho. Así que tampoco hay razones económicas porque los laboratorios ya hacían dinero de por sí antes de inventar la inoculación experimental. Así que debe haber otras razones detrás
que por supuesto nosotros desconocemos, pero el hecho de que sean ocultas y evidentemente especulativas nos ponen alerta. Frente a esa situación de alerta, esa situación de que actualmente empezaron también a psicopatearnos, es decir, a meternos miedo y empiezan a salir todos los anuncios respecto de la inflación mundial. Tenemos todos los anuncios diciendo se viene la inflación mundial, ¿no? En Estados Unidos tiene 6% de inflación, la inflación ya ha empezado a golpear a Europa, algo que ya se veía, el Deutsche Bank, banco más importante, ha empezado a presentar problemas, algo que también ya habíamos advertido antes, porque el tránsito de Urano sobre Tauro ha tenido toda esta locura en el terreno de los valores y del dinero y de las divisas y la seguridad y la materialidad y por supuesto los alimentos. Claro que sí, ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto y efectivamente, ya esto se está haciendo concreto. El eclipse se da en el eje Tauro-Escorpio, con lo cual, sobre los últimos grados, uno puede especular que algo de todo esto está finalizando una etapa e iniciando otra etapa. Las preguntas son, ¿cómo nos afecta esto en lo individual? ¿Cómo nos afecta en lo masivo? ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? ¿O qué podemos hacer si es que podemos hacer algo? La entrada, por supuesto, de Plutón, ya Plutón entrando en los 5 grados, menos de 5 grados de la cúspide de Acuario, está señalando todas las restricciones a la libertad y todos los problemas, porque Plutón desde Acuario va a hacer cuadraturas a Tauro. Ya lo tenemos a Urano en Tauro, va a seguir ahí unos cuantos años más, y además vamos a tener a Plutón entrando en Tauro, acercándose al punto álgido, que es la cúspide, lo que va a significar efectos muy fuertes sobre lo que es economía, sobre todo la seguridad, las sensaciones, desde la sensación interna de seguridad, que muchos la están sintiendo muy golpeada, hasta la sensación concreta, ¿está bien? O sea, hasta el dinero, lo concreto, la materialidad. Recuerden que para Argentina ya hice un pronóstico, hice un video pronóstico, les expliqué que la Argentina está remachada con su revolución solar de este año, de julio de este año hasta julio del año que viene, y la que viene del año que viene sigue estando muy mal. Argentina no tiene un buen pronóstico, al menos para los próximos 3 o 4 años Argentina está fusilada. La crisis económica en la Argentina durante los próximos meses va a ser tremenda y el año que viene, ni le digo, tenemos por delante un problema muy grande ahí a resolver. Frente a esta situación de inseguridad y economía y todo el tema económico, vemos cómo los gobiernos, ¿no es cierto?, o quienes lideran y quienes están por encima de los gobiernos, Plutón, los poderosos, siguen dando manija, ¿no? Que se viene la inflación, que se va a caer todo, ¿no es cierto? Que impuestos sobre la cripto, que la cripto es todo ese problema. Sumamos ahora otro fenómeno más. Apenas, todo esto ante el eclipse, ¿eh? Observen ustedes que cada vez que se hace una jugada, la pandemia se la organiza con la gran conjunción Plutón, Saturno, Júpiter, que ocurre cada 200 y pico de años, ¿sí? En Capricornio. Dijeron, ¿vieron los astros? Plutón, Saturno, Júpiter en Capricornio. Dale, apretá el botón, larguemos pandemia. Y ahora tenemos este eclipse brutal que aparece ahí y dijeron, bueno, larguemos inflación y miedo inflacionario y toda esta historieta que ya la venían tejiendo, larguemos nueva ola de bichos que ya la venimos tejiendo y larguemos apagón. ¿Qué? Claro, China ya ha empezado a decir ya públicamente a su población que se preparen para un apagón y que consigan que compren combustible, que compren alimentos y que los tengan guardaditos para el próximo apagón. Voy a decir, a ver, para el apagón que se... Europa, tenemos a la gente de España, la gente que me sigue de España, saben que el precio del combustible ha subido muchísimo, el precio de la electricidad, la energía eléctrica. Debido, voy a aclarar, a que la energía eléctrica se produce con gas, eólica, etcétera, atómica. En Europa hay un pool ahí. Bueno, les han ido aumentando los costos de la electricidad a los españoles de manera zarpada. Algo muy siniestro, porque parece que el gobierno está en una seria complicidad, porque si no, no sería posible hacer este tipo de cosas. Bueno, se está pasando. Pero toda Europa está padeciendo esta inventada crisis energética, de alguna manera. Porque uno dice, ¿de dónde viene esta crisis energética? ¿No? Bueno. Y sobre este plan tenemos que Estados Unidos ha aumentado el costo del gas y también tiene su crisis energética y eléctrica, y tenemos que aquí en México se espera exactamente lo mismo porque resulta, saludos Coquismia,
a California, tenemos gente de California, gente de España, gente de Argentina, hay mucha gente de muchos lugares en este momento, así que no me van a poder dejar mentir. Tenemos este problema porque entonces México ya se está preparando para la inflación, se está preparando para el aumento del gas y por supuesto como la energía eléctrica se produce con turbinas quemando gas, bueno, para el aumento de la energía eléctrica cuando en México se viene el invierno y tenemos a Costa Rica. ¿Cómo está Magia, querido amigo? Tuvieron hace poco mis amigos de Costa Rica visitándome aquí en México. Entonces, haciendo medicina, ¿no? Entonces uno dice, che, complicado el asunto, porque con esto del apagón también se lo viene diciendo que, claro, ¿qué va a pasar? Si yo tengo el teléfono y me apagan, me quedo sin luz, la plata que tengo en el banco, hoy en día todos nos movemos con internet, o sea, primero nos meten en el internet, nos meten todo el dinero electrónico y luego decir, me apagan todo, y yo ¿qué voy a hacer, no? Está complicado el asunto. Frente a ese escenario que se viene perfilando hace ya un tiempo importante, yo dije, bueno, me voy a ver cómo me organizo un lugar. Una de mis recomendaciones fue, chicos, váyanse de las ciudades, váyanse de las ciudades. Sí, gracias Abril, dentro de unos días cumplo años, el 27. Por favor no me feliciten porque se me llena la casa y ya me sacan. El asunto es que che, váyanse de las ciudades, consigan un lugar natural, consigan un lugar con verde, consigan un lugar con agua, donde tengan cierta independencia y traten de formar con algunos amigos, porque solo es difícil, algún tipo de comunidad autosustentable. Esa fue mi propuesta. Traten de vivir sano, traten de comer bien y desentenderse de toda esta locura. Porque lo mejor que se puede hacer es eso, desentenderse de todo este desmadre y no hacerse eco, porque si uno se empieza a alimentar con estas noticias y estas cosas, se las toma muy en serio, se siente impotente y se quiere pegar un tiro en los ovarios o en los testículos, según lo que cada uno tenga, ¿no? Después están los no binarios, que esos no tienen nada, tienen un teléfono, hay un chip, no sé qué tienen los no binarios, bueno, no importa. Cada uno que haga lo que quiera. Extrañaba tu Facebook, dice, extrañaba tus vivos. Sí, yo también extrañaba los vivos. Entonces, ¿qué pasó, chicos? ¿Por qué estuvo ausente yo? Porque el eclipse vino haciendo sus efectos 2 semanas, ¿sí? 14 días, la mitad de un ciclo de 28, que es un ciclo lunar. Un ciclo lunar tiene 28 días. Cuando el eclipse entra, o sea, cuando la luna se va y despega de la oposición y se va acercando hacia el eclipse, estaba en conjunción, ¿está bien? Y se va, 14 días se toma para hacer la oposición y hacer el eclipse. Quiere decir que esos 14 días previos a un eclipse siempre son de fundamental importancia. Entonces, agárrense una lapicera y escriban, ¿qué estaba haciendo yo hace 6 meses? ¿Qué era lo que yo quería hacer? ¿Qué es lo que pasó en los últimos 14 días? ¿Cómo me sentí el día del eclipse? ¿En qué casa de mi carta natal cae el eclipse? ¿Y qué planetas tengo a los 28 grados de Escorpio o 28 grados de Tauro donde se produjo el eclipse? Toda esa información la necesitan para entender este video. Pausa. Entonces, yo, Fernandito, los últimos 14 días, ya saben ustedes que había andado por Yucatán y por Mérida buscando un terreno, dije voy a buscar un lugar para irme a vivir, no sé, con 200 metros, 400 metros más arreglo para poder plantar algo y bla, 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 todo bien. Bueno, no me gustó, no encontré el clima, donde encontraba el clima no encontraba la fertilidad de la tierra, no la mía. Donde encontraba el clima y la fertilidad, bueno, quizás era acá, y así sucesivamente estaba todo medio complicado, hasta que hace 14 días exactos antes del eclipse, vamos con nuestro carrito moviéndonos aquí por la bella tierra de Veracruz, en el lugar llamado Jalapa, cerca aquí, muy cerquita, y vemos una serie de pequeños espacios de terrenos con ríos dentro del terreno, muy bonitos, y dije, esto está chido, aquí uno podría quedarse a vivir y armar lo suyo. Y finalmente encontré un hermoso lugar alto sobre una montaña, soleado, con bosques y manantiales, agua y energía eléctrica, aunque voy a poner de la solar, ¿no? De muchas hectáreas, estamos hablando como de 5 hectáreas. ¿Está bien? Entonces, luego de hacer una sorprendente cantidad de movimientos extraños,
en los que fui ayudado por Zeus, como siempre, ya que soy su primogénito, su unigénito, no, primogénito tampoco, su medio hijo, porque bueno, mi madre es terrestre, no es de los dioses. Zeus, mi querido Zeus, regente de Sagitario, me tiró así los rayos y, además de la compañía sagitariana, pasan varias cosas en estos últimos 14 días. Llega Mariana Esquivel, mi querida Mariana Esquivel, de mis personas amadas en el mundo, así que ahora estoy rodeado de todas mis personas amadas en el mundo, lo cual cierra como una especie de ciclo. Se viene Mariana para acá y me hago acreedor de esas hectáreas, donde pienso hacer mi comuna. Claro, como no tengo tanto tampoco, sí, me pienso quedar acá, claro que me pienso quedar acá. Lo que a este paso no puede ser de otra manera. Así que ahora estoy en la preventa. Todos aquellos que quieran tener un terrenito en México, en un lugar maravilloso y estén bien de la cabeza y quieran sumarse a esta idea de, sean de México, de la parte del mundo que se les dé la gana, pueden escribirme por inbox, porque estoy loteando una parte. Yo no puedo comprar 5 hectáreas yo solo. Tengo que requerir la ayuda de inversores a la que tengo que devolverles su lana. Entonces en ese voy a estar repartiendo más o menos unos 10 o 15 terrenos de 1000 metros con bosques, sol y todo esto que les dije, muy bonito, en este hermoso lugar, apenas a 15 minutos de la ciudad de Jalapa, apenas a 20 minutos de Coatepec, cercano hay cascadas, hermoso, a 1400 metros de altura en zona media trópica, así boscosa, verde, muy bonito, no sé, lecho prehistórico fantástico. Por eso no me vieron porque estaba en medio de todo este trabajo. ¿Qué me trajo este cambio brutal? ¿Que ese cambio cómo es? Ese cambio se transforma en una síntesis. ¿Entienden ustedes? La culminación de un proceso. ¿Dónde me cae el eclipse? En mi casa 12. La casa de las culminaciones y de la realización de los sueños. ¿Está bien? Entonces uno dice, wow, no te puedo creer. Todo sucede con el pinche eclipse, ¿no? O sea, en solo 2 semanas encontraste el lugar, apareció y lo cerraste y todo. Sí, en solo 2 semanas así se dio el asunto. Ya está rubricado. Entonces uno dice, qué interesante, ahora falta el trabajo. Obviamente cae sobre el eje 12-6, ya viene el trabajo de lotearlo, etcétera, ¿no? Ya de hecho tengo algunos amigos de Argentina interesados que me parece que se van a mudar a vivir acá. Y ahí pienso hacer mi monasterio, y ahí pienso hacer mis prácticas chamánicas, y ahí pienso hacer todo lo que tengo ganas de hacer. Y por supuesto hacerlo autosustentable, ya he comido papas del terreno, o sea, hay frutas, hay orquídeas, hay todo lo que se puedan imaginar ahí en ese lugar maravilloso. Voy a subir una foto para que lo vean. Así que todos aquellos que quieran participar, no tienen más que escribirme por inbox, mandarme una reseña de sus intenciones, porque no quiero meter a cualquier loco ahí, voy a estar viviendo yo, quiero estar en paz y feliz, pero escríbanme. Entonces, volviendo al tema del eclipse, indudablemente, como verán en mi caso, en solo 2 semanas el eclipse detonó toda una serie de acontecimientos y cambios impresionantes, impresionantes. Les conté solamente una parte de los cambios que me ha producido el eclipse, solo una parte, ha producido más, ¿está bien? Entonces uno dice, claro, también tiene que ver esto con el eje Tauro-Escorpio. Quiere decir que también el eclipse manejó cuestiones de tierra, Tauro, cuestiones financieras, Tauro, cuestiones de dinero, económicas, Tauro, cuestiones de valor y valoración, Tauro. Todo eso se ha visto tocado por el tema del eclipse. En mi caso particular, estar en el eje 12-6, también dije voy a cambiar de trabajo. El año que viene, o sea, cuando logre más o menos establecerme en ese lugar, dejaré el psicoanálisis, dejaré la astrología, me importa un corno todo, la verdad, me voy a dedicar a criar truchas, porque en el lugar hay truchas. Y me voy a dedicar, no sé, a criar hongos y a vivir de la tierra. No sé qué, pero es un cambio, ¿no? Los eclipses tienen esta energía muy fuerte, muy potente, de sacar a la luz, porque también está Escorpio aquí en el medio jugándose, y crear estas transformaciones. Por eso los eclipses lunares, al contrario de lo que muchos astrólogos piensan, sí son importantes y deben ser considerados en cualquier interpretación responsable de los efectos en el zodíaco del eclipse. Debe ser así, debe ser considerado así. Entonces, en términos generales, vamos a ver que ya con las lunaciones
El efecto es inconsciente, el efecto es sutil, influye poderosamente en la vida porque uno, pero viene desde adentro. Es como que uno fuera un poco el artífice de esos cambios o siente cosas en el cuerpo. A muchos el eclipse les afectó en el cuerpo y en lo emocional, hay que verlo, ¿está bien? Pero hay mucha información científica sobre el tema. Miren, ya desde el año 747 a.C., escuchen esto, 747 a.C., en el comienzo del reinado de un tipo que se llamaba Nabonazar. Les va a sonar Nabonazar. Nabonazar suena a Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy hablando de la zona del Tigris y el Éufrates. ¿Está bien? Hace 747 entonces antes de Cristo, ya en el reinado de Nabonazar, se guardaba el registro fiable de los eclipses. Esto mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, en el Museo Británico, si ustedes van al Museo Británico, hablando de que yo hice la carta natal de eclipse para esa fecha, ustedes pueden encontrar las tablillas donde hay muchos registros, donde están los registros, así con las marquitas cuneiformes de los eclipses de aquella época. Uno de ellos está tallado en una piedra, en una gran piedra que se la llevaron los ingleses de Nínive. No sé, busquen Nínive en el Google, queda en esa zona que les estoy diciendo por si no me creen. Los ingleses, que ellos todos se lo llevan porque son unos colonialistas que se quieren llevar, se llevaron la piedra de Nínive con los registros de los eclipses, que lista el linaje. En esta piedra está el linaje de los reyes y los eclipses que ocurrieron durante el reinado de cada uno de esos reyes. Basándose entonces en esos antiguos registros de los eclipses, los sucesores fueron capaces de percibir la naturaleza cíclica, ¿no es cierto?, de este fenómeno y su recurrencia. Y por supuesto los caldeos, que son los que están en esa zona, hicieron un descubrimiento de enorme importancia para nosotros, que algún día se los voy a explicar quizás con más detalle, que son los famosos ciclos de Saros. Lo pueden escribir ahí en Google, ciclos de Saros. ¿Qué significa Saros? Bueno, tiene que ver con la luna. Saros significa simplemente repetición en el lenguaje de los antiguos babilonios. Por eso son los ciclos de Saros, son los ciclos de las repeticiones. Y la luna es la que rige en lo psíquico y en lo concreto de la vida lo que se repite, es decir, el síntoma, ¿no es cierto?, lo familiar, la zona de confort. Pero con el descubrimiento de estos ciclos se hizo posible predecir con exactitud los eclipses con muchos años de anticipación, está bien, incluso con siglos de anticipación se pudieron ir prediciendo todos los eclipses. Este descubrimiento hizo que un tipo que se llamaba Sidenas en el año 300, en el siglo III, casi siglo IV, fue en el 383, número capicúa, antes de Cristo. Recuerden que los tiempos antes de Cristo se mide al revés, ¿no? Entonces, 700, dije antes de Cristo, aparece el registro, ¿entienden? 747 antes de Cristo, el comienzo del reinado de Nabonazar y el registro. Luego, 383 a.C., cada vez nos acercamos más para acá, ¿está bien? Sidenas es el que se dedica a estudiar y a precisar la medida de lo que se llama el mes sinódico de 29.5 días. Me van a decir ustedes, ¿qué es el mes sinódico, Fernando? El mes sinódico es el mes lunar y el año trópico. ¿Qué es el año trópico, Fernando? El año trópico es justamente el sol en relación al trópico y su vuelta, que es de 365,25 días. Eso, el año trópico y el mes sinódico lo calcula Sidenas en el 383 a.C. Por eso, la gente que cree que Colón fue el que pensó que la Tierra era redonda, se equivoca. Ya este conocimiento está registrado, lo que pasa es que nos enseña mal la historia, pero está registrado que era muy anterior a Colón. ¿Está bien? Fue este tipo, Sidenas, también el que encontró que un eclipse se vuelve a producir, vuelve a suceder en el mismo lugar del cielo, o sea, en el mismo signo, si ustedes quieren, porque atrás está la constelación, en el mismo lugar del cielo, cada 223 lunaciones. ¿Está bien?
Todo esto responde a esta matemática tan compleja que incluso como esto es observable y lo único que necesitamos es el lenguaje o hacer marquitas en alguna cosa, los aztecas, los chinos, los sumerios, los caldeos, los egipcios, obviamente luego los griegos y los romanos, todos se dedicaron a analizar el tema de los eclipses y por eso es que se descubrió que la longitud de un ciclo de Saros, el ciclo de Saros, la longitud del ciclo de Saros es de 6.585 y piquito, 6.585,33 días. Cada 6.585,33 días, o más o menos lo que sería lo mismo, 18 años, con 9 o 11 días, dependiendo obviamente de que si tenemos año bisiesto, los intervalos, todas esas cosas, porque el calendario que se hace, el juliano, el gregoriano y todo lo que hacen los romanos después, tiene sus fallitas, porque como se dieron cuenta es 365,25, hay un piquito ahí. Eso se junta todo en un solo día y es el día que le agregamos a febrero, el día que le ponemos un día más para compensar el año bisiesto cada 4 años, ese pedacito que no podemos cuantificar. Los aztecas, por ejemplo, los mayas, para ser exactos, tuvieron otra forma, pues son distintos los mayas y los aztecas. Los mayas hicieron también todas estas medidas, tenían todos estos cálculos también, pero decidieron hacerlo de otra manera. Y bueno, ustedes ya saben que hay toda una serie de triquiñuelas, como el día fuera del tiempo, para poder compensar lo que en el cálculo humano, la forma que tenemos nosotros de cuantificar, no calza exactamente con la realidad. Y eso ya les da una pista de que lo que uno fabula nunca calza con la realidad. Entonces, hay evidencia de que los caldeos, les estoy hablando del siglo VI a.C., hay evidencia de que los caldeos conocían el intervalo de Saros, o sea, ya habían hecho las cuentas, incluso antes del siglo VI a.C., 600 años antes de Cristo, ya habían hecho los cálculos ellos, ya sabían que se tomaba 6.585 días en repetir. Es muy importante esto porque, incluso antes de Sidenas era, usted me va a decir, ¿quién carajo es Sidenas, Fernando? Bueno, Sidenas era obviamente un griego, suena a griego, ¿no? Un astrólogo, bueno, no, sí, era griego, tengo entendido que era griego. De todas maneras, antes de Sidenas, griego o romano, no estoy muy seguro ahora, pero antes de Sidenas había otro astrólogo que era Metón, se llamaba, Metón, ese astrólogo, que él ya había advertido que había creado este cálculo de ciclos un poquito menos exacto, ¿está bien? Por eso después se habló del ciclo metónico. Alguno quizás que estudia astrología escuchó hablar de los ciclos metónicos de los eclipses y eso viene del griego Metón, que había observado que los intervalos de 19 años más o menos estaban involucrados. Por lo tanto, no los voy a aburrir con historias, sería súper interesante hablar de los eclipses. El asunto es que también la ciencia moderna ha descubierto que durante los momentos de lunación, la tensión superficial de los líquidos, que tiene que ver con una cuestión molecular, la tensión de la superficie de un líquido, que tan fácil cede, ¿está bien? Se ve modificada debido a la atracción gravitatoria. Ahora, nosotros somos 70% agua. Quiere decir que la tensión superficial del líquido del cuerpo humano también se ve modificada. Bueno, en casi todo, puntualmente hay estudios que muestran clarísimamente que las lunaciones hacen que nosotros absorbamos mucha agua y retengamos mucha agua en el cuerpo. Esto está estudiado, ¿eh? Lo mismo pasa con la planta, lo mismo pasa con todo. Las mareas suben, etc. Bueno, ¿qué es lo que significa? Significa que tenemos un tema porque aquí en el cerebro, el cráneo, como ustedes saben, está cerrado para proteger ese órgano tan importante que es el cerebro, así como tenemos las costillitas acá para proteger la caja torácica, pulmones y corazón, que también son los más importantes. Y entonces, ¿qué pasa? Acá se produce una dilatación, pero acá no. El cerebro no puede dilatar y el cerebro es casi todo agua. Es un 85%, 90% de agua el cerebro. Vos decís, ¿en serio tanta agua en el cerebro? Sí, hay mucha agua en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua aumenta y varía su resistencia, pero está dentro del cerebro? Y nosotros aumentamos la cantidad de agua. Bueno, que hay mayor presión. La mayor presión en el cerebro genera, por supuesto, que nuestros cambios, procesos intelectuales, mentales, sinápticos, neuroinformáticos, que hacen a nuestras emociones, porque no es que las emociones vengan de una parte específica, sí, el cerebro está involucrado, la amígdala es el centro emocional, es la parte del cerebro reptílico, también es parte emocional, etc. ¿no? Ya se los he explicado en otros videos donde hablo de otras cosas, conocido como cerebro límbico, ¿ok? Bueno,
todo eso se ve afectado. Por lo tanto, mis emociones se ven afectadas, mi actitud hacia el mundo se ve afectada también. Razón por la cual se ha comprobado que los días de lunaciones, por ejemplo, las hemorragias, ¿sí?, son en la cirugía. Uno hace cirugía y las hemorragias son mucho mayores y es más difícil de contenerlas. Y uno dice, wow, qué loco eso, ¿no? Vamos a ver qué dice Ana María Sanabria. Dice, los ciclos de Sabio es el periodo de tiempo que separa los eclipses, fenómenos que se repiten en 223 ciclos lunares. Bueno, como ustedes saben, ya les aclaré lo del periodo de... Todo lo que dijo ya se los aclaré. Ahora bien, ¿significa esto entonces que la cuestión lunar afecta muchísimo el cuerpo, afecta por supuesto el estado anímico y por supuesto afecta nuestra posición en el mundo? Así que, así nomás yo les diría que no es para menospreciar un eclipse lunar. En absoluto es para menospreciar un eclipse lunar. Este eclipse lunar, de alguna manera podemos verlo como una ventana al futuro, si ustedes quieren, porque con este eclipse, que se dio hace 2 días, inicia una temporada de eclipse que se van a dar más o menos en la misma zona. ¿Está bien? En Escorpio durante el 2022 y parte del 2023 va a haber particularmente eclipses. Entonces, este eclipse que se dio ahora, al estar en los últimos grados de Escorpio, se da particularmente cerca al eje Géminis-Sagitario, ¿sí?, porque es lo que sigue después. Por lo tanto, estamos en un proceso de cierre. Lo que está viendo es un proceso de cierre que cada uno de ustedes deberá evaluar en su vida. ¿Qué es lo que se cerró con el eclipse? ¿Qué se está cerrando? ¿Qué plan de vida se está cerrando? ¿Qué venían ustedes sintiendo, deseando? En concreto, ¿qué venían manejando? Fíjense que los últimos 2 años, por ejemplo, nos han exigido muchísimo la adaptabilidad, la flexibilidad, que se ha puesto a prueba con todo este proceso que hemos tenido de la pandemia. O sea, definitivamente lo que es la transformación, el tema de la transformación, está bien Escorpio, el tema de la muerte, Escorpio, el tema de lo fijo, de estar fijos a ideas y a posiciones, el tema de los valores, Tauro, qué valoramos en la vida, el tema de la forma concreta en que manejamos nuestros valores, todo eso se ha visto puesto a prueba con esta famosa pandemia. Entonces, bueno, nos tuvimos que acostumbrar a la adaptabilidad y abrirnos a nuevos procesos y a repensar qué es importante para nosotros. Por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, yo me voy a inocular igual porque a mí lo que me importa es que no me hagan bullying en el trabajo o que no me haga bullying la sociedad. Entonces ahí uno dice, bueno, vos tendrás que ver qué es más importante para vos, si la aceptación social, lo que dicen los medios o lo que vos razonás y tu salud. Cada uno ha tenido que verse obligado a analizar de qué va la importancia y los valores en su vida. Quienes tienen, por supuesto, el ascendente, más o menos en Tauro y en Escorpio, todo el tema de relación de pareja, todo el tema de amistades, todo eso se ha visto altamente revolucionado y se ha visto cerrándose. ¿Está bien? De alguna manera, hay que pensarse muy bien todo lo que estamos viviendo en este momento. Hay que hacer una reflexión seria. Me están entrando 539.000 mensajes por otro lado. Y estoy leyendo. Entonces, de alguna manera, un eclipse siempre significa una fase de cierre y una fase de culminación. Hay cosas que se cierran, que culminan, y otras que se abren. El eclipse está abriendo, este eclipse en particular, está abriendo una fase importante en nuestra vida. Entonces, vuelvo a repetir, vean qué se estuvo generando los últimos 6 meses, qué lograron cerrar ahora, qué lograron culminar, qué se les está abriendo como ventana hacia adelante. Y tengan en cuenta que en los eclipses no es que sucedan cosas, sino que se desencadenan procesos o se cierran procesos. Los eclipses hacen eso. En mi caso particular, les acabo de explicar mi anécdota, cerró un proceso, cerró una intención y abre otro proceso, porque ahora tengo que ponerme a trabajar sobre la administración, digamos, el planeamiento, el loteo de todo este espacio de tierra, Tauro, y cómo el valor, ¿no es cierto?, cómo ir cumpliendo con las obligaciones de pago en las que me he metido.
y cómo gestionar, ¿no es cierto?, cómo ir construyendo todo. Me acabo de meter en un gran proceso que va a durar al menos 2 años. Entonces, los eclipses hacen eso, cierran procesos y abren procesos, culminan procesos, ¿está bien? Y nos meten en otros. Entonces, tengan en cuenta eso, no estén buscando acontecimientos, estén tratando, ahí como dice Sofía, cerrar una etapa con la pareja y con amigos, por ejemplo. Entonces el impacto que va a generar en nuestra vida depende, obviamente, de la casa de la carta natal en la que cae y, por supuesto, si toca algún planeta en particular. Si toca el eclipse un planeta en particular, es fundamental analizar qué planeta toca, porque es ahí donde vamos a encontrar las claves de lo que va a suceder, por lo menos en el próximo año. Con fuerza. Y en los próximos años, el efecto de reverberación que va a tener. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que ver qué hay en el grado 27 de Escorpio y de Tauro, ¿sí?, para ver qué va a suceder con este eclipse y para entender qué fase de la vida o qué tienen que cerrar o dónde tienen que poner la atención. ¿Entienden? Punto fundamental, creo que acaba de quedar bastante claro. Muchos veo que tienen muchas cosas. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos es que se presenta la opción de entregarnos al proceso o de resistir al proceso. Una de las palabras clave para los eclipses también es crisis, del griego krinos. ¿Qué quiere decir crisis? He hablado muchísimo del tema. Tiene que ver cuando algo cambia y nuestra mente, que está siempre esperando que todo se repita y siga siendo como es, le cuesta adaptarse a eso nuevo y lo experimenta como angustia y con el deseo de huida. ¿Está bien? Que puede inclusive generar algo así como ansiedad o síntomas de depresión. Entonces, si nos entregamos al proceso, si nos arriesgamos a la transformación que exige el proceso, porque el proceso está exigiendo eso, Escorpio, transformación, para entrar en otra fase, porque es el grado de los grados finales de Escorpio Tauro. ¿Cuál es la otra fase? Comprensión, Sagitario, entendimiento, resignificación, el eje Sagitario-Géminis, repensar, resignificar, adaptarse, entramos en un signo mutable. Entonces, hay que ver qué es todo aquello que nos hace sentir mal, todo lo que nos hace sentir miserables, todo aquello que en el plano emocional nos ha venido jodiendo, porque lo que vamos a tener también a partir de este eclipse es que nos ha venido trayendo a un proceso de enfrentarnos con nuestra propia sombra y nuestros propios temores. Fundamental. De hecho, tuve aquí un amigo un par de días que vino de Monterrey y ese fue uno de los temas más importantes. Entonces, enfrentar nuestra propia oscuridad es la clave para avanzar sobre el eclipse. Ahí me están diciendo Urano Lilith de grado 27, casa 12, bueno, ya les conté que a mí también me tocó la casa 12. Entonces, tratar de evadirlo es lo que nos va a traer aún más degradación, ¿no es cierto? Si en cambio nosotros podemos enfrentar, porque hay una relación entre las miserias, los sufrimientos, los temores, el miedo, con todo lo escorpiano y el plano material y cotidiano, Tauro. Solo si podemos enfrentar todos esos lados oscuros que venimos arrastrando, emocional, Escorpio es un signo de agua, si podemos enfrentar todo ese lado oscuro, emocional, miserable, miedoso, pantanoso de lo escorpiano, ¿sí? Si podemos enfrentar eso, podremos entonces recuperar el plano material, la revaloración de la vida, de lo cotidiano Tauro, porque ahí es donde se está dando este eclipse. Entonces, todos aquellos recursos que nos van a permitir reconstruirnos, está bien, reconstruir nuestra autoestima, rescatar nuestros talentos innatos, nuestros recursos innatos, todo eso que es Tauro, se hace a condición de que yo pueda integrar Escorpio en un proceso que luego va a traer la comprensión, la adaptabilidad Sagitario-Géminis. Así es como entendemos este eclipse. ¿Qué vamos a tener que evitar, por lo tanto? Bueno, en los próximos meses, esta adaptación implica tener que evitar la tentación de caer de vuelta en el miedo. Por ejemplo, en mi caso particular, yo decía, bueno, ¿para qué voy a meterme en este quilombo de tantas hectáreas? ¿No es cierto? Si yo puedo comprar un terrenito tranquilo sin meterme en ninguna deuda ni invertir todo mi capital. ¿No es cierto? Y dije, no,
invierto mi capital, me sobra dinero, todavía puedo construir y me quedo con, no sé, 500 metros, ¿no? Bueno, la propuesta interesante, cuando paso por ese lugar, no, si querés comprar acá tenés que comprar 5.000 metros, ¿no? 5 hectáreas. Después se redujo a 3, finalmente, pero 3 es un montón, lo cual significaba enfrentar los temores, las inseguridades, y ahí es donde se revalúan los valores. Y uno puede decir, se va a fangulo, si total morir no vamos a morir, y si total perder vamos a perder. Cuando quise aprender a usar las cripto, bueno, perdí $4.000 aprendiendo a usar las criptos en un momento. O sea, bueno, todo tiene un costo en la vida, ¿no es cierto? Entonces, el tema es no ser miedoso. El miedo nos nubla el entendimiento. Ninguna de las personas que yo conozco en la vida, que ha tenido una vida plena, intensa, llena de aventuras, llena de felicidad, llena de éxtasis y también de logros, ha sido miedoso. Porque el que es miedoso se queda en su casa, el que es miedoso no se arriesga nada y por lo tanto tampoco tiene nada. Yo no le voy a negar que me dio miedo sumergirme en el mar de Andaman en su momento, frente a Birmania y Tailandia, me dio miedo, sí, por supuesto, claro. Y me agarró un ataque de pánico a 26 metros de profundidad y casi me muero, sí, no se lo voy a negar. Pero también pude luego, superando mi miedo, descender a 32 metros y medio y ver unos caballitos de mar en vivo y tener una de las experiencias más alucinantes de mi vida. Gracias a que he superado esos miedos, me he metido en cavernas a 90 metros de profundidad, nadando en ríos ahí abajo, fríos, en la oscuridad, ¿no? Que está todo filmado en mi GoPro, que uno dice, bueno, las experiencias, ¿qué se lleva uno de la vida? ¿Qué se lleva uno de la vida? Mira, hace poco un amigo, Rodrigo, me dice que me contaba una anécdota donde le pregunta otro de sus amigos a otro de sus amigos qué le había dejado el padre en herencia. Y dice, che, ¿tu papá qué te dejó en herencia? Y el muchacho contesta, todo. Todo porque no se pudo llevar nada. Y es así. ¿Qué te vas a llevar? Como me dijo el taxista de Veracruz, me dice, yo nunca vi una mudancera detrás de una carroza fúnebre. No, yo tampoco. Entonces, si uno entiende eso, revaloriza la vida. Si uno tiene miedo, pues no vive. Teniendo miedo a la pérdida y teniendo miedo a la muerte, uno no vive verdaderamente la vida. Que estaba pensando en una frase en latín, memento vivere, que es una frase que se complementa con memento mori. De hecho, les recomiendo mucho leer, por ejemplo, el Fausto de Goethe. Y algún día haré un video sobre los ejercicios espirituales de los antiguos griegos y su relación con los ejercicios espirituales de órdenes cristianas, como los franciscanos y demás, y los jesuitas sobre todo. Los jesuitas son los que más se dedican a este tema de los ejercicios espirituales y la relación de estos ejercicios espirituales, no solamente con los griegos y los ejercicios de los griegos y el neoplatonismo, sino por supuesto con el budismo zen. Es muy interesante, la verdad. Pero ahí lo tienen ustedes a Fausto, el Fausto de Goethe, diciendo que su único amor pues es la diosa de la presencia, la práctica de la presencia. Si uno tiene la práctica de la presencia, entonces, es decir, la práctica de la meditación, está bien, podrá revalorizar su vida y vencer el miedo. Porque el miedo siempre es a futuro. O sea, yo tengo miedo a chocar con la bicicleta, es porque todavía no choqué con la bicicleta. Yo voy en mi bicicleta y digo, no voy a ir por esa bajadita porque tengo miedo a pegarme la piña, a golpearme, a romperme la madre con la bicicleta. Si yo estoy pensando eso es porque todavía no me di la piña, no me rompí la madre con la bicicleta. Porque cuando yo me la rompo ya no voy a pensar en eso. Cuando yo me pegué la piña, en realidad no voy a estar teniendo miedo de eso, porque ya me golpeé. El miedo, por lo tanto, chicos, siempre es algo sobre algo que se especula, sobre algo que está futuro. Entonces, lo más importante con este eclipse es evitar caer en la tentación del miedo, en la tentación del resentimiento, del rencor. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es volver a sentir lo mismo, resentimiento. Yo me quedo clavado, es típico de las lunas en Escorpio, las lunas en Cáncer, algunas lunas en Tauro, quedarme ahí, traca, machacándome, ¿no? Enganchado en esas emociones que ya no son actuales. Este es uno de los problemas, esto es lo que llamamos a quedar con la nostalgia del pasado.
En realidad mentira, porque el pasado ya se fue. Lo que es tener en la cabeza rumiando una misma cosa, vivir en un propio mundo. La persona que hace eso no es que esté pensando en el pasado, porque el pasado ya no existe, se puede pensar en el pasado. Lo que está haciendo es simplemente replicar en su cabeza una fantasía, rumiar una serie de estímulos. Está haciendo funcionar sus neuronas ahí de la misma manera, una y otra vez, para reproducir una imagen de lo que fue el pasado. Así que se trata de la fantasía. La luna rige las fantasías y rige también la historia, signo de Cáncer, tradición, fantasía, historia. Entonces es ahí donde gracias a estas emociones tan tóxicas se produce a veces que uno se enciende en el modo supervivencia. Es decir, empieza a imaginar algo que todavía no pasó, se le gatilla el modo supervivencia, suelta la bicicleta y dice, no voy a andar en bicicleta porque a ver si me rompo la madre con la bicicleta. No, sale corriendo. Modo supervivencia implica huir, la huida. Entonces, ¿qué hay? Hay una huida de la vida, hay una huida de las experiencias, hay una huida de la renovación y de la revitalización que al fin y al cabo, pues es la vida. Y la vida en este caso es el Sol, ¿no? Entonces tenemos acá involucrado el Sol en oposición a la Luna en este eclipse. A ver, Sol en el último grado de Escorpio, la Luna en el último grado de Tauro. María José dice, solo más, gracias por tanta claridad. Me pasa exactamente eso. Sí, por supuesto, la idea es tratar de que entiendan lo más claramente. Tendrán que ver el video varias veces porque hablo muy rápido, pero es que no tengo tiempo y quiero terminarlo ya, no tengo mucha batería. Entonces, cuando esto pasa, es cuando uno se pone reactivo, cuando uno vuelve a una forma de vida instintiva, visceral reactiva, donde está alejándose de la vida temeroso y encascarándose, ¿no? Y en realidad, queriendo preservar la vida, pues la pierde. Es muy loco, es muy loco. Queriendo preservar la vida, la pierde. Por eso, memento mori, recuerda que vas a morir, memento vivere, recuerda, no te olvides de vivir, sería memento vivere, ¿no? Grábense, memento vivere, para que lo puedan ver. Entonces, la NASA, no la NASA de la nariz, la NASA, no de los italianos, naso, no, la Agencia Nacional de la... Según ellos también constataron lo que constataron los sumerios y los caldeos. O si necesitaron tanto para constatar esto. Entonces, ellos han dicho exactamente lo que yo les estoy diciendo, que este es el eclipse más largo del siglo y que duró, hace 2 días fue el eclipse, 3 horas 28 minutos. La NASA le agregó la exactitud, 3 horas 28 minutos. Fiel al estilo taurino, diría uno, ¿no? Porque Tauro es lento, Tauro dice, dame tiempo. Y al fin y al cabo este eclipse fue tranquilo, despacito, ¿no? Por un lado había planetas involucrados. Si uno observa los aspectos que estaba recibiendo la Luna, para eso tengo aquí la carta natal del eclipse, además de la conjunción obvia al nodo, porque por eso se producen los eclipses. La Luna tiene un plano, ¿no es cierto?, que no es el plano donde trópico, donde se mueve el Sol, no, tiene un plano un poco inclinado. Pero hay un momento en que los planos, por eso están los nodos, hay un momento en que se coincide el nodo, porque la Luna está en ese punto, es decir, el nodo es donde la Luna corta la eclíptica de la Tierra, del plano de la Tierra, ¿no es cierto? Tenemos la Tierra, el plano de la Tierra, que es el plano del Ecuador, por donde se mueve el Sol, la Luna está así, entonces donde corta, hay un momento que la Luna justo pasa por ahí, donde está el nodo, y justo además en ese momento, del otro lado está el Sol. Entonces, la Luna y el Sol están en el mismo plano, y por supuesto está en conjunción al nodo. Por eso podemos decir que hay un eclipse. Entonces, por supuesto, los aspectos que tenemos es un quincuncio, la Luna, este eclipse lunar, la Luna recibió la oposición del Sol, obligándonos a tomar conciencia, a pensar, a iluminarnos con la observación y la atención decidida en algún aspecto. ¿Está bien? Que es lo que estoy tratando yo con este video de que haga. La oposición a Mercurio en Escorpio, un Mercurio en Escorpio profundo, penetrante, ¿está bien? Pero bueno, no nos olvidemos también que por otro lado la oposición de Mercurio a la Luna nos dice que este eclipse está señalando claramente las dificultades para encontrar un equilibrio entre el razonamiento Mercurio y las funciones lunares emocionales que puede traer
algún problemita en relaciones emocionales, relaciones vinculares, o también nos está señalando que hay cosas que tendríamos que pulir en nuestra forma de hablar y de expresar nuestras emociones. Dice, mirá, tu manera de responder a las situaciones a veces es demasiado emocional o demasiado mental, y te pones racional y manejas 500 argumentos, o te encascarás en tus miedos y en tus emociones y no entendiste nada. El eclipse nos está hablando pues mucho de eso, y de que se puede corregir, y que la idea sería corregir esa falta de integración. Y cuando uno siente miedo, no, siento miedo, hay que vacunarse, siento miedo, el virus nos va a matar, lo que hay que hacer es pensar y decir, a ver, pará un poquito, vamos a pensar, ¿cuánta gente se murió? 4.9 millones. ¿En cuánto tiempo? 2 años. ¿Cuánto es la población mundial? 7.700 millones. ¿Cuánto es eso? El 0,05%. Exagerando, el 0,2%. Pará. No salgas corriendo a inocularte porque te quieren convencer, porque están reclamando a tus emociones, porque te están poniendo en el estado emocional de miedo. El miedo del apagón, el miedo de la devaluación, el miedo del virus, el miedo de que si no te pusiste la inoculación, el miedo de los asteroides que van a caer sobre la Tierra, el miedo del cambio climático, el miedo de la superpoblación. Pues si alguna de esas cosas es verdad, no, todo es mentira. Y vos decís, ¿cómo que todo es mentira? A ver, usá el mercurio. ¿Viajaste en avión alguna vez? ¿Viajaste en camión, en micro alguna vez? ¿En autobús alguna vez? ¿Viajaste alguna vez? Sí. ¿Y no viste que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de nada entre cada ciudad y entre cada pueblo? ¿No te diste cuenta que los chinos son 3.500 millones y viven en un solo país? Y la otra mitad de la población se reparte el maldito planeta. Pues sí, es verdad, es cierto eso. Eso es cierto. Entonces no hay superpoblación. No hay. Pero podría llegar a verla. Sí, pero falta un chingo para eso. Bueno, pero se están acabando los recursos. Y vos decís, ¿de verdad? ¿De verdad crees que se están acabando los recursos? Les voy a mostrar fotos de donde fui a comprar yo. Crecen las papas, crecen. ¿De verdad vos creés que podés acabar los recursos del pinche planeta que existe hace 4.000 millones de años sin tu presencia? ¿De verdad vos creés que podés destruir el planeta? Vamos a destruir el planeta. ¿Pero vos te crees que eso es tan importante como destruir el planeta? Vas a destruir tu hábitat. Vas a destruir las condiciones para vivir como ser humano. Eso sí lo podés hacer. Pero destruir el planeta, tenés que ser un idiota para pensar que vas a destruir el planeta. Decís, y es verdad, es un montón de egos. Sí, es mentira. Entonces vos decís, y el cambio climático y la huella de carbono, pero si también eso es mentira. El problema son las glaciaciones, el problema cuando el planeta baja 1 o 2 grados la temperatura, se muere un montón de gente. Pasó hace 200 años, pasó hace 30.000 años. Cada vez que se enfría el planeta, nos jodemos todos, porque el calor es energía del sol que llega y se transforma a través de la fotosíntesis en plantas, en vegetación y en vida. ¿Sí? Claro. Si hace calor, en realidad no es tanto problema. Más problema es cuando hace frío. Vos decís, ¿y por qué nos dicen otra cosa? Bueno, porque es muy fácil, la gente no sabe, la gente no lee, no tiene puta idea de nada, entonces entra en crisis y pánico, y todos empiezan a correr como despavoridos para todos lados, llenos de miedo. Clavámela acá, ponémela acá, ponémela, así me sobrevivo. Y vos decís, pero vos sabés lo que estás diciendo, vos sabés que te estás poniendo. No sé, pero no me importa, porque quiero estar vivo y no quiero que mi mamá me haga bullying y me diga que no me inoculé y no me deje entrar a casa, porque yo quiero ver a mi mami. Así son todos de maricones y de niñitos. Pero bueno, cada uno que haga de su vida lo que se le dé la gana. Yo lo que estoy diciendo es que este eclipse nos está señalando claramente que hay un problema entre la función mental, Mercurio, y la función lunar, que debe sintetizarse y debe madurar y debe hacerse más clara. Tenemos otro tema más también en este eclipse que se está dando con la oposición Marte-Urano, de Escorpio a Tauro, señalándonos ya todo este carácter rebelde, imprevisible, con esta inestabilidad. Definitivamente estamos entrando en un periodo mundial de inestabilidad. Vamos a tener muchas cosas, desde manifestaciones hasta medidas que nos limiten y nos jodan. Vamos a tener muchas cosas muy difíciles porque ya es un aspecto que señala descontrol, pero también señala que hay como una especie de brote donde uno no quiere que
¿cómo le puedo decir? Las restricciones. Hay una especie de Marte-Urano es un aborrecer las restricciones. Entonces ya tenemos manifestaciones en la capital federal en Buenos Aires, tenemos manifestaciones en Córdoba, tenemos manifestaciones en España, tenemos manifestaciones en muchas partes del mundo diciendo déjense de jodernos con esto. Déjense de jodernos con esto. Claro que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, porque como ya expliqué en el video anterior, lo que nosotros tenemos es una gran reestructuración mundial. O sea, la segunda revolución industrial tuvo muchísimo que ver con una cantidad de gente con mucho dinero que aparte apoyaba la transformación tecnológica, con una reestructuración del tema de las fuentes de combustibles, con una reestructuración del modelo de trabajo, con una reestructuración evidentemente social y económica que sucede con la segunda revolución industrial. Lo expliqué en otro video al detalle. Bueno, nosotros estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial que va a ser muy chingona, va a ser muy fuerte y va a implicar que todas esas áreas, social, económica, cultural, laboral, se vean profundamente afectadas, incluso la comunicacional, viene toda esta historia del metaverso, que es un delirio más, muy fuerte también, del cual ya hablé, cuando les dije, miren chicos, que Urano va a entrar en Acuario, va a traer todo un tema con la inteligencia artificial, la realidad virtual, las nuevas tecnologías, la robótica, ya se los expliqué todo en otros videos, y ojalá me equivocara, pero en general no suele pasar. Entonces, para hacer toda esa reestructuración tan grande, viene la robótica. Es necesario controlar la población, es necesario controlar la internet, es necesario controlar el sistema financiero, es necesario que la población se mantenga en un nivel manejable. Es lógico, tiene sentido. Yo si estuviera allá arriba haría lo mismo. Diría, che, vamos a controlar a todos estos energúmenos que lo único que hacen es comprar, consumir, ir al baño y reproducirse. Y contaminar el planeta con plástico. Entonces, no digo que estoy a favor, yo soy de los energúmenos que estaba acá abajo, pero digo, si uno lo entiende así, uno dice, che, tiene lógica, tiene mucha lógica eso. Entonces, eso no va a ser fácil, todo eso va a venir con muchas resistencias hasta el 2030, vamos a entrar así como una vorágine de transformaciones muy fuerte. Plutón ya está exactamente a 5 grados de la cúspide de Sagitario, está a 24,46, ¿saben? Júpiter, como ustedes saben, ya se puso directo, Saturno también, y ahí están todos juntitos en la zona acuariana, ¿ok? Saturno, Plutón, a 5 grados, Saturno en Acuario, Júpiter, todos directos, se empiezan a mover. El único que les está haciendo resistencia es Urano desde Tauro. ¿Qué otro factor tenemos? Tenemos Júpiter. Júpiter también está involucrado en esta lunación. Tenemos lo que se llama la cuadratura de Júpiter a la Luna, que está señalando como una gran cantidad de emoción. Muchos están sintiendo mucha emoción, están muy intensos, ¿no? Hay una cuestión de precipitarse a conclusiones equivocadas, hay una tendencia a exagerar, a dramatizar las cosas también. A ser demasiado generoso a veces, o con uno o con los demás, a entrar en algunas cuestiones, siendo que está en Tauro, a exagerar con guardarse el dinero o a exagerar con gastarse el dinero, por ejemplo, ¿no? A exagerar con soy el más chingón del mundo, mis recursos son los mejores, o soy el más pendejo de todo, no sirvo para nada. Todo eso es realmente un factor muy importante, el de la exageración que está planteando Júpiter en esta lunación. Y no nos olvidemos que esta lunación también se da con Lilith en Géminis, que tiene una cuestión muy fuerte con el tema del rechazo, con el miedo. Hay algo con el tema de la aceptación, ¿está bien? Y con lo que los demás nos aprueben y nos desaprueben. Que es que exactamente con lo que se está jugando a nivel de el bullying que se está haciendo a los que se suman al sistema de la inoculación y los que no se suman, ¿no? Que tiene que ver con esto de la aprobación, la desaprobación, las etiquetas, todo lo que es correcto, lo que no es correcto. Todo este rollo tiene todo que ver con Lilith en el signo de Virgo, que está potenciando
fuertemente el miedo al rechazo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, este eje, en este eclipse, puntualmente, en este eclipse, Júpiter en Acuario, que hace tensión con Sol y la Luna, y Mercurio en Escorpio, que está muy cerca del Sol en oposición a la Luna, son fundamentales en el análisis. Tanto Júpiter como Mercurio, ¿sí?, que son los que están acá afectando, Júpiter oposición Luna, Júpiter cuadratura Luna, Mercurio oposición Luna, estos dos son los regentes nodales. Si bien el eje del eclipse se da en Tauro-Escorpio, los nodos todavía están en el eje Géminis-Sagitario. Pequeño detalle. Uno dice, eso no me había dado cuenta. Los que estudian la astrología van a decir, es verdad, es verdad. Los nodos todavía son del eje. Entonces, hay una cosa fuerte acá en ese sentido. Por eso, de alguna manera, este eclipse pone a prueba nuestra sabiduría. Lo que conocemos, lo que pensamos, lo que entendemos. Pone a prueba también nuestra confianza. Sagitario, en nuestros recursos personales, Tauro, y en nuestra capacidad de transformación de esos recursos, Escorpio. Entonces, preguntas que ustedes pueden empezar a anotarse allí a partir de este video, que ya es más largo que lo que yo quería y me parece que lo voy a... Y es lo siguiente, ¿qué aprendiste en estos últimos años? Agarren la lapicera, ¿qué aprendí en estos últimos años, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estoy procesando todo esto que está pasando ahora? ¿No? ¿Sí? Anoten eso ahí, por ejemplo. ¿Cuál es la síntesis de lo que me viene pasando en estos últimos 6 meses y en estos últimos 2 años? ¿Está bien? ¿Y cuáles son las resoluciones? ¿Cómo me he posicionado, por ejemplo, ¿no? ¿Hay cosas que he dejado pendientes? Esa es otra pregunta que se pueden hacer. ¿Cuáles son los temas emocionales de mi zona de confort que vengo arrastrando? ¿Cuáles son los traumas de la infancia que en realidad me tienen anclado el pasado y no me permiten la transformación y el salto? Sí, anótenselo ahí. ¿Qué es lo que todavía tengo que procesar? ¿Qué es lo que todavía tengo que metabolizar? ¿Qué es lo que todavía tengo que expresar? ¿O qué es lo que tengo que vomitar? Recordando el campo, ¿qué es lo que tengo que expulsar porque esto ya no va más? ¿Está bien? ¿Qué es lo que me está generando malestar? Estas son cosas que hay que escribir ahí, ¿está bien? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué propiedades tengo? ¿Qué título tengo? ¿Qué experiencias tengo adquiridas? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué amistades tengo? ¿Con qué grupo cuento? ¿Cuál es la totalidad? ¿Cuál es la totalidad de mis recursos? ¿Está bien? ¿Cómo los puedo integrar? ¿Cómo los revalorizo y los redirecciono para hacerme una vida más plena? Esas son preguntas claves para este eclipse. Entonces, ahora a partir de eso se entiende por qué tenemos que dialogar con la sombra de nosotros mismos, con nuestro monstruo interno, nuestros temores, nuestros prejuicios sobre todo, ¿está bien? Darnos cuenta hasta qué punto eso que repetimos, nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestros refranes, todo eso que repetimos, no es nuestro, sino que lo hemos sacado de algún lugar. ¿Ok? Gracias a vos, Salta Violeta. Salta Violeta dice, este espacio de ajuste y reflexión, o sea, se refiere a astrología para todos, supongo, tiene mucho que ver con mi presente y te lo agradezco. Gracias a vos, gracias a vos. Hay que recibir el agradecimiento, no hay que decir de nada porque eso es como minimizar el agradecimiento del otro. Entonces, hay que tener en cuenta otro factor sumamente importante. La luna, que es la que está eclipsada, está en el signo de Tauro. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿quién es el regente? Me siguen escribiendo. ¿Quién es el regente de la luna? ¿Ok? O sea, ¿quién es el dueño de esta luna en Tauro? El dueño de Tauro, el regente de Tauro, es Venus. Entonces, esta lunación está muy pautada y muy marcada por Venus, que está ¿dónde? En Capricornio, con cuadratura de Quirón, con quincuncio de Urano, con sextil de Marte. Eso es muy importante verlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí?, que se encuentra en Capricornio, este eclipse nos habla no solamente de los recursos materiales, sino de cómo los administramos y cómo nos responsabilizamos, no cómo nos culpamos. Mucha gente cae en el error con Capricornio de culparse en vez de responsabilizarse. No es lo mismo culparse que responsabilizarse.
¿Ok? Así que una de las cosas importantes que nos está diciendo el eclipse es responsabilizarte de los recursos que tenés, utilizándolos consciente y apropiadamente. ¿Está bien? De tus ingresos, de tus bienes. Y además recuerden que Júpiter está generando tensión. Entonces tal vez es muy importante entender que quizás este sea un momento para poner el foco en gestionarnos, ordenar esos recursos, la importancia que les damos, etcétera, y ver cómo mucho de eso lo tenemos heredado. O sea, lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la cultura, de nuestros maestros. Lo aprendimos consciente o lo aprendimos inconscientemente. Pero la verdad, nadie nace sabiendo. Así que seguro que lo aprendimos de alguien. Rosalía Riveros, me encanta tu exploración. Gracias, saludos de Argentina. Gracias a vos. Me gusta la gente que aparece y agradece. No, vidas pasadas, no. ¿Qué es eso? La vida pasada, magia. Tu vida pasada, en el hecho de tu vida pasada. Bueno, como sea, entonces, esta es una gran oportunidad, este eclipse es una gran oportunidad para entrar muy profundo en uno mismo, ¿no? En esta vida, ¿qué es la vida pasada? En esta, lo que se vivió en esta. Yo nunca he verificado. Entonces, bueno, mirar seria y profundamente, sin victimizarnos, no decir, esto yo lo tengo porque mi abuela, o porque mi mamá, o porque el gobierno, o porque el lenguaje, o porque la sociedad. No, no. Hay que ser responsable de que uno lleva todas esas cosas encima. No hay, por lo tanto, que caer en esto de la victimización, porque la victimización es una manera defensiva de gastar energía, igual que la culpa. La culpa, la victimización, todas esas son maneras de evitar la acción. Es quedarse ahí para evitar hacer lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, muy importante aprovechar este eclipse para cerrar estos aprendizajes, ¿está bien? Y decidir. Sobre todo la idea acá es decidir, ¿no? Decidir es decir, ¿qué quiero hacer yo? Porque cuando uno se mete en la culpa y todo esto, sigue viéndose distante de la cuestión. Y uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, me acuerdo hace muchos años esto me pasó. Entonces dije, a ver, ya basta de todo esto y ahora a ver qué voy a hacer. Despegado de todo eso, ¿sí? ¿Ahora qué voy a hacer? Si dejo de victimizarme, si dejo de ser un niñito, si dejo de ser un pendejo, como decimos en la Argentina, no el pendejo de México, o sea, un infantil, si dejo de ser una víctima, si dejo de ser todas esas cosas y me hago cargo, digo, bueno, ya no puedo seguir jugando ese rol, ya se acabó, ya aburre, ¿no? Ya me dañó mucho, entonces ¿qué hago? Y se abre otra perspectiva, dice uno, se tiene que poner creativo, tiene que agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? Bueno, creo que quiero hacer tal cosa. Muchas gracias, Fer, dice Marcela. Gracias a vos. Éxito con los terrenos. Gracias. Entonces, esta temporada de eclipses, además, tenemos que considerar que cae dentro de un periodo, o sea, este eclipse cae dentro de una temporada de eclipses, donde este eclipse del 19 de noviembre, ¿está bien? Está de alguna manera anunciando el próximo eclipse, que se va a dar ahora en diciembre. El 4 de diciembre, bajo el signo de Sagitario, vamos a tener otro eclipse. Entonces, el próximo ciclo de eclipses, que arranca el 4 de diciembre, se va a prolongar hasta el 2023. O sea, este es el eclipse que pasó, es el que presagia la próxima temporada de eclipses. Por lo tanto, fíjense ustedes que es muy importante porque la próxima temporada de eclipses, ¿está bien? A ver cómo se los explico. Este eclipse de ahora termina un ciclo que comenzó en junio del 2020. Este eclipse que pasó ahora termina, pero habilita y nos mete dentro del próximo ciclo de eclipses que va a llegar hasta el 2023. Entonces, recalco muchas veces para que les quede. Me escucha el detector de Google, me escucha y me sale a. Nos están escuchando todo el tiempo, se me cayó el teléfono también. Ahí está.
Esperen, tengan calma lo de Instagram. Ahí está. Entonces, esto quiere decir que todos los temas de Géminis, la apertura mental, la comunicación, todo lo que tiene que ver con eso, que es lo que se viene cerrando. Ah, gracias Rosalía. Gracias. Todo esto que se viene cerrando, ¿está bien? Va a empezar a girar ahora. Me cayeron 20.000 fichas. Gracias. Qué lindo los comentarios que me están dejando. Perdón, Fernando, que hice tu explicación. Gracias. Entonces, comenzando con este eclipse lunar parcial, que en realidad es así, largo, pero así, del 19 de noviembre, ¿sí? Estamos entrando en una serie de temáticas taurinas. Ojo, estamos entrando en una serie de temáticas taurinas. Es importante esto. O sea, todo lo que tiene que ver, que dije recién, que es el tema de recursos. En mi caso particular, voy a tomar mi caso particular, por ejemplo. ¿Sí? ¿En qué me meto yo? En comprar tierra. ¿En qué me meto yo? En un proyecto inmobiliario. ¿En qué me meto yo? En el deseo de hacer un espacio de bienestar y ecológico y autosustentable, ¿está bien? Para las personas que quieran sumarse conmigo a eso, ¿está bien? Entonces, ¿qué proceso es ese? Pues es un proceso taurino. También tiene una cosa muy jupiteriana, porque Júpiter está en cuadratura. Mi carta natal está haciendo, tengo el Sol en casa 2, entonces la Luna en Tauro recibiendo las cuadraturas de Júpiter como tienen todos ustedes. Es lo mismo. Hay una cosa muy jupiteriana en el medio, ¿está bien? Entonces, tenemos que recordar que durante esta próxima temporada de eclipses nos vamos a estar moviendo en este terreno de la autoestima, la seguridad, la tierra, la consistencia, el mundo natural, los sistemas de valores, ¿está bien? En torno a nuestra vida concreta, además, y la práctica de eso, Tauro. Llevarlo, es decir, empezamos con el desafío de llevar a cabo todo aquello de lo que venís hablando. Todo aquello que venís pensando, planeando, idealizando y hablando, bájalo. Porque alrededor de estos dos eclipses, o sea, del eclipse del 19 y del eclipse del 4 de diciembre, va a haber muchísimas turbulencias, ya anticipadas por Urano-Marte. Entonces, ¿cómo, si superamos o no superamos los viejos patrones, si nos dirigimos hacia otros y damos un volantazo, todo eso va a estar implicado y va a estar ahí, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a analizar un poco cómo afecta cada signo. ¿Está bien? Por ejemplo, este eclipse que ahora, insisto, del 19, que abre al inicio de la temporada de eclipses, del primer eclipse que va a salir el 4 de diciembre, que nos va a habilitar todo el año, ¿sí? Este eclipse, para Aries, lo relaciona clarísimamente con asuntos a los arianos de dinero, activos, materiales, ¿está bien? Todo eso que debe estar en la mente de los Aries y los ascendentes Aries ahora, que es todo el tema económico. Hacia dónde van, qué hacen, en qué invierten, cómo no invierten. Están en ese proceso, porque el eclipse se da en la casa 2 de los Aries. Esto es genérico, cada uno tiene que ver su carta exacta. Voy a hablar de algo general, por favor ténganlo en cuenta. Quien quiera tener algún detalle más particular tiene que pedirnos una entrevista. Pero en general, entonces, a los Aries y ascendente Aries, no sé qué pasó acá el video que se aclaró, a los Aries y ascendente Aries les cae el eclipse en la zona de los recursos. Entonces es muy probable que los Aries y ascendente Aries estén más inspirados o quizás más requeridos para ahorrar o gestionarse de maneras más conscientes, más diligentes, ¿está bien? Que tengan que ver cómo regulan sus gastos, que tengan que ver con todo este tema concreto de la evaluación, todo lo que estuve diciendo de los recursos. Y por supuesto muchos quizás tengan un acento en el tema del autocuidado, tengan más conciencia de las consecuencias ecológicas, se apliquen mucho más a temas de su hogar,
todo ese tipo de cosas. Eso se daría con los ascendentes en Aries, ¿está bien? Luego les va a venir el eclipse solar el 4 de diciembre, donde ahí sí van a tener una sacudida profunda con el eclipse del 4 de diciembre, que va a ocurrir en... Bueno, ya vamos a ver qué pasa con el eclipse para los Aries. Se va a dar en la casa 9. ¿Está bien? Bueno, les voy a hablar del eclipse solar también. Ya que estamos, les hablo de los dos eclipses. Los ascendentes en Aries y los Aries, el eclipse del 4 de diciembre les va a tocar la casa de la exploración, la casa de la conciencia superior, la casa de la religión, porque va a caer en Sagitario, que es la 9 de los arianos. Entonces es muy probable que tengan una apertura más existencial, y que se sienten impulsados a ver mucho mejor ir hacia el extranjero, física o intelectualmente, y se abran a otro ámbito más sutil. Se van a tener un doble desafío, ahora con los recursos, lo material, lo concreto, etc., y luego básicamente en diciembre la otra apertura, donde hay que ver si salen huyendo de la situación o si realmente abrazan el cambio con pasión y le dan un enfoque más filosófico a toda la cuestión. Los Tauro, el eclipse lunar del 19 señala que, bueno, apenas quizás están aprendiendo a aprender y de alguna manera entender y aceptar su propio valor, ¿está bien? Porque de alguna manera este eclipse que está anunciando una nueva etapa de eclipses, ¿en qué casa esa etapa de eclipse? Bueno, esa etapa se va a dar en el eje de la identidad, básicamente para los Tauros, y va a entrar un poco, va a estar dando, porque es ascendente en Tauro, así que toman un poquito del signo que sigue. Por lo menos hasta el 2023, los Tauro ascendente Tauro van a tener un fuerte trabajo sobre la autovaloración, la identidad, la expresión en el mundo. Es muy probable que sientan la necesidad de probarse a ustedes mismos, ¿está bien? Ponerse a prueba respecto del otro, presten atención a esto. Van a encontrarse sentando las bases de su crecimiento personal a futuro. Así que es muy importante los ascendentes en Tauro que entiendan cabalmente la importancia de esta fase, ¿está bien? Van a tener los ascendentes Tauro el eclipse solar el 4 de diciembre ocurriendo en otra área, no sé qué está pasando en mi teléfono, ocurriendo en otra área, y es muy probable que a partir de diciembre se le agregue a lo que le dije, tener que toparse con elementos y condicionamientos de las creencias obsoletas de lo familiar del pasado, lo que ya no va, ¿está bien? Así que bueno, tienen ahí un trabajo. Como no tengo mucho tiempo y me estoy quedando sin batería, no voy a hablar solamente del eclipse lunar. Para los Géminis, este eclipse que inició hace 2 días, agárrense fuerte los geminianos, viene bien movido, ¿está bien? Les toca, por supuesto, la casa 12 a los Géminis, la 12-6, ¿está bien? Como los Sagitarios. Es un lugar difícil para que ocurra cualquier tipo de estos eclipses. Fundamentalmente, la casa 12 es la casa en cierto sentido, si uno no la sabe entender, es la casa de la autodestrucción, ¿no es cierto? Entonces, el escapismo, la fantasía, la evasión. Así que bueno, para los ascendentes Géminis y los Géminis, tengan cuidado de no aislarse, no encerrarse, no evadirse, ¿está bien? Limpiarse de todo aquello que no sirve, los pensamientos que no sirven. Mejor traten de dedicarse, tomen análisis, hagan cosas en sí mismos. Rosalía Riveros. Y para Virgo, y tenés que esperar que llegue a Virgo, que eso es ascendente Aries, luna en Aries, que eso es tan impaciente. Estoy yendo signo por signo, gente. Tengan paciencia. Entonces los Géminis, el tema de los temores, hay un proceso de limpieza muy fuerte, hay un proceso de consumación muy fuerte para los ascendentes en Géminis. Deben trabajar en sí mismos, en su zona oscura, vamos a decir. Después tenemos los ascendentes Cáncer, conozco varios ascendentes Cáncer, interesante. Este eclipse, de alguna manera, va a poder hacer que surja en ustedes algún tipo de aspiración, de una nueva aspiración de vida, ¿está bien? Y de un replanteo de la expresión
individual, de la fortuna, de la creatividad, ¿está bien? Y les dé seguramente una interesante oportunidad, se dan el eje 11.5. Al principio puede ser que sientan incertidumbre, que sientan que todo es muy riesgoso quizás, ¿no? Pero bueno, es importante recordar que nada viene con facilidad, que todo en la vida, lo que vale la pena hay que trabajarlo un poco, ¿está bien? Entonces confíen en sus sueños, pero también hagan acciones y tomen medidas sólidas, pensadas, determinadas, ¿está bien? Dejen que el propósito, de alguna manera, el nuevo propósito florezca y aparezca y suelten el viejo propósito, suelten un poco. Los ascendentes de cáncer tienen un fuerte trabajo con Plutón en las 7, han tenido grandes cambios en los vínculos y todo lo demás. Saturno en la casa 8 les viene haciendo también trabajar mucho los apegos emocionales y materiales y enfrentarse a su miedo, así que este eclipse les da un empujón extra para que puedan conectarse con lo comunitario, con una nueva visión que les permita un impacto más a una escala más amplia, que incluso incluya amigos y demás. Así que ascendente cáncer está muy a full. ¿Ok? Siguen los ascendentes en Leo, y ya me estoy cansando. Los ascendentes en Leo, el ego les está tocando las cuestiones fundamentales de la autorrealización, la profesión, la carrera, hacia dónde voy. Todo eso va a ser el planteo de crisis que van a tener. Si bien es posible que se les presenten oportunidades interesantes para brillar y desplegarse y demás, sobre todo en el trabajo, evalúen bien, traten de no dudar de sus capacidades, de verlo lo más objetivamente que puedan y de convertir esos temores que tienen, ¿sí?, en el combustible para afianzar su confianza interior. Mira, ahí tienen, es así, me dice Ramírez Melina, bien Melina. Entonces, bueno, no dejen que esos temores sofoquen su confianza interior, sino que por el contrario, ¿está bien? Son ascendentes Leo, saquen a relucir el fuego y arrasen con el mundo. ¿Ah? Vamos los ascendentes Leo. Tenemos los Virgo y los ascendentes en Virgo. Este eclipse fundamentalmente es muy probable que les haya activado el deseo de las ganas de viajar, expandirse, estar en contacto con la naturaleza, dentro o fuera del país, abrirse a unos estudios, nuevos estudios. El eclipse va a resaltar la casa 9 de los Virgo y ascendente en Virgo, así que mientras algunos Virgos probablemente vayan hacia el desarraigo y a mudarse de alguna manera a algún lugar nuevo, muchos en un sentido más simbólico van a estar aprendiendo a escaparse y a salir, a superar la zona de confort, que es el tema. A romper las cadenas que los atan de la zona de confort y abrirse a comprensiones más novedosas. Está bien que puede haber algún sustito porque los Virgos son demasiado rejilla y quieren estructurarlo todo. Déjenme ver un poco algo. Pero fíjense que en el grupo de suscripción les expliqué, está el detalle de Ascendente Virgo, que tienen a Marte, Sol y Mercurio en la 3, activando muchísima energía a nivel de pensamiento para poder tener todos los recursos mentales para estos cambios que se están proponiendo. Así que anímense, sobre todo el tema de estudio, me parece muy positivo. Tenemos los ascendentes Libra. Los ascendentes Libra ya tienen muy activo la zona económica, debido a la presencia de Marte, Mercurio y el Sol. Lo apliqué en el sitio de suscripción. Quien quiera ver el detalle extenso de los ascendentes en Libra, suscríbanse. Todos aquellos que quieran conocer en detalle todas estas cosas, porque voy a hablar de cómo el eclipse toca cada planeta, pueden irse al sitio de suscripción. Se pueden suscribir por apenas 100 pesos mexicanos al mes o por 300 pesos argentinos al mes, y ahí tienen muchísima información, desde tarot, runas y previsiones de todo tipo, y ahora estoy además haciendo unas importantes descripciones de los ascendentes y signos y ascendentes, que son un montón, así que estoy yendo de a poco, pero son muchas combinaciones, entonces bueno, voy a tardar, ¿está bien? Pero ahí voy. Entonces, ascendente Libra, Libra es un signo cardinal, ¿está bien? Y el eclipse les cae sobre la zona de los recursos económicos, sobre la zona de los recursos compartidos, la casa 8, pero además tienen Marte, Mercurio y Sol en la casa 2. Así que traten de no ser extremistas con la cuestión,
pero el eclipse les está mostrando un punto medio. ¿Cómo lograr algo que es ganemos todos? Ganás vos y gano yo. Esta debiera ser ganar, digamos, debiera ser un poco el enfoque, deberían tener los ascendentes Libra. La clave del tránsito está en avanzar en el equilibrio de la gestión de los recursos mutuos. ¿Ok? Así que bueno, analicen esa parte. Los Escorpio. Escorpio está muy activo desde hace ya por lo menos 30 días. Va a seguir sumamente intenso Escorpio hasta el 12 de diciembre y se le suma el eclipse del 19 y el eclipse de diciembre. O sea, tremendo, ¿no? Los Escorpios están pero on fire, ¿sí? Este eclipse, que es un eclipse taurino, que se da enfrente, se da en la casa 7 de los Escorpios y crea una oposición directa al signo de Escorpio, obviamente va a crear seguramente, o está trayendo o está culminando un proceso de tensión en las relaciones cercanas y en los vínculos, como dijo alguien por ahí. Sí, obviamente eso está llevando a una crisis y a un final, pero también se les abre otra etapa. Así que, si ustedes se inclinan a la cuestión de la codependencia o la hiperdependencia y todas estas cosas escorpianas de los temores y la simbiosis, les diría que muy bien no les va a ir. Si en cambio empiezan a considerar cortar con lo tóxico, ¿está bien? Van a iniciar una interesante y fértil etapa de los vínculos durante la próxima temporada de eclipses y el próximo año. Hay que ver la carta particular de cada uno, pero más o menos va a ser así. Ascendente Sagitario. Conozco bastantes personas con ascendente Sagitario. De hecho, me escribió alguien y me dijeron, ¿qué pasó? Todavía no subiste el pronóstico para ascendente Sagitario al sitio de suscripción. Lo voy a subir hoy. Bueno, grandes aventuras. Ascendente en Sagitario, ya pronto Sol y Marte entran en ascendente en Sagitario y va a haber una explosión brutal de energía, dinamismo, etc. Claro que este eclipse a los ascendentes Sagitario todavía les toca el eje 6-12, sobre todo el eje 6, ¿está bien? La casa 6. Entonces, toda esta cuestión de tendrían que trabajar las rutinas, todas las rutinas que vienen trayendo, ¿está bien? Estas rutinas diarias, estos rituales neuróticos, ¿no es cierto? Cosas aparentemente mundanas que lo sostienen, pero que deben ser repensadas, deben ser reanalizadas a la luz de todo lo que expliqué en este video. Es un poco, la lección acá sería detenerse un poquito, y tomar un poco más de contacto con el aspecto pequeño, Virgo, ¿no? El aspecto del detalle de la vida. En el detalle de la vida está el florecimiento y en el presente está el florecimiento de la verdadera vida. Y eso los va a llevar a sacar toda una cantidad de recursos que tienen los ascendentes Sagitarios, porque el eje se da en el 6-12, un poco el eclipse, una cantidad de recursos muy importantes que tienen inconscientemente, ¿sí? Para enfrentar y aprovechar bien el despegue que viene en diciembre y en enero para los ascendentes Sagitarios. O sea, bien. Tenemos los ascendentes Capricornio. Hay que ver, yo por ejemplo tengo el ascendente en los 3 grados de Capricornio, entonces a mí el eclipse me tocó la casa 12, que la tengo en el 28 grados de Escorpio. Pero no todos los Capricornios tienen una casa 12 tan grande, muchos ascendentes de Capricornio tienen una casa 12 más chica. Okay. Así que hablo en general, voy a ser genérico en esta descripción para ascendente Capricornio. A medida que el eclipse activó la casa 5, de los ascendentes Capricornio, está dirigiendo, se está dirigiendo la energía, digamos, el eclipse está moviendo todo el caudal creativo, el potente caudal de expresión creativa, que sería generativa. Vale decir, ascendente Capricornio generando muchísimo, desde lo artístico hasta lo concreto, como les expliqué hoy que pasó en mi vida. ¿Está bien? Apostar, exacto. Muy bien, Romina. Exacto. Los ascendentes de Capricornio hacen su apuesta con el eclipse en la zona 5. Y esto puede significar que obviamente hayan tomado
decisiones repentinas, ¿no es cierto? Desde abrir un negocio hasta comprarse unas hectáreas, hasta no sé, hasta tener un hijo. Cuídense aquellos que están muy motivados. También activa mucho del juego, mucho de lo lúdico, mucho de la creatividad, mucho de una visión soleada, radiante de la vida. Aunque esto pueda parecer al principio un poco desestabilizador para el ascendente Capricornio. Capricornio es estructurado y entonces está acostumbrado a manejarse cautamente y de pronto entra en una vorágine. Ustedes van a notar muchos ascendentes Capricornio que se han desatado los últimos 14 días y van a desatarse mucho durante los próximos 30, 40 días, con esta nueva oleada intensa, muy intensa. Ahí está, salta violeta, total, sí, renunciar al cobijo, exactamente. Hay por lo tanto una sensación de empoderamiento, de vitalidad muy grande y de creatividad, ¿está bien? Que aprovechenla. Si el que quiere aprovecharla para engendrar un vástago, piénselo, ¿no? Porque va a traer, va a producir un ser, no lo va a traer de alguna estrella ni del otro mundo, lo va a producir y lo va a traer a este mundo complicado. Así que no sé, piénseselo. Por otro lado tenemos a su ascendente Acuario, muy interesante ascendente Acuario, tengo muchos amigos ascendente Acuario. Es muy probable que estén teniendo un movimiento sumamente intenso gracias a este eclipse en el área familiar, en el área emocional. Hay un impulso muy grande a querer estabilizar cosas, pero también hay una necesidad muy grande de cortar con raíces y construir un nuevo enraizamiento de cara a una realización profesional y personal que todavía está por verse, ¿no? Que todavía es una pregunta. Sí, Liliana, no te preocupes, me voy a cuidar. ¿Qué dice David? Tanto tiempo sin escucharte, qué alegría. Para mí también, David, escucharte es una alegría. Aquí ascendente Capri. Bueno, a ver, esperen que estoy leyendo todo. Sol Acuario, Luna Acuario, me inscribe en la Facu de Psicología, cumplo 42. Claro, sí, obviamente, sí, sí, genial. Bueno, es todo lo que estoy diciendo, miren, como si yo supiera astrología, parece que siempre la pego, digo, ¿no? Bueno. Entonces hay una relación, el ascendente Acuario tiene una cierta cuestión un poco como ambivalente ahí, ¿no? Están en todo. Así. No hay que olvidarse que en este momento están teniendo Marte, Sol, Mercurio en la 10, en Escorpio, así que este abrirse a lo profundo, a lo inconsciente, o el estudio de la psicología, o el estudio del esoterismo, muchos están metiéndose en el estudio de la astrología también. Entonces, es muy probable que hayan sentido como que el vértigo es grande y a veces da la impresión de que se le van la cosa de control, ¿está bien? Porque bueno, Urano, que es el gobernante de los ascendentes Acuario, está metiéndose también dentro del eclipse. Entonces hay eventos inesperados, oportunidades, de todo, ¿no? Y hay mucha adrenalina, ¿está bien? Tienen un insight y tienen así como revelaciones, lo cual está muy bueno, Acuario siendo Acuario, para meterse en nuevas soluciones que pueden compartir con los otros. O sea, Ascendente Acuario está muy bien con este eclipse. Este eclipse les da la oportunidad de un renacimiento, les diría. Y finalmente tenemos Ascendente Piscis, el último signo que voy a analizar. Genial, gracias a ustedes. Bueno, muchos de los Piscis tienen que poner sus pensamientos y sus ideas así, todas estas cosas arremolinadas que vienen sintiendo, ¿está bien? Una de las cosas más importantes va a ser ponerlas en orden, ¿ok? Bajarlas a tierra. Tienen Neptuno hace mucho tiempo trabajando sobre su expresión y esa nube de nieve, esa neblina que a veces los tiene un poco confusos, que se ha extendido hacia su pensamiento también. Júpiter pronto ya directo va a entrar a su ascendente y les va a traer una mejora muy grande y Saturno va a salir de su casa 12 y los va a correr un poco de esa sensación de nostalgia que venían trayendo y el eclipse les va a ayudar a esto porque ocurre en la casa de la comunicación para los Piscis de Piscis. Entonces, bueno, a ver si se comprometen de verdad con su capacidad mental y su inteligencia y con esa capacidad que tienen para descubrir formas nuevas y más sutiles de interactuar con los demás,
¿Está bien? Y de esa manera van a poder salir de esa situación que tienen de introspección hace ya un año largo y iniciar una nueva etapa. Así que bueno, ascendente Piscis, todavía va a seguir un poco la cosa, pero tiene una oportunidad muy grande. Bueno chicos, he llegado al final de este video extensísimo. Espero que les haya sido de utilidad. Fíjense cada uno en qué casa le cae el eclipse. Si cae en la casa 1, bueno, les toca la personalidad, ¿está bien? Quiere decir que es más personal a los ascendentes Tauro. Lo que suceda a continuación de este eclipse va a ser mucho más personal que en otros casos, ¿está bien? Uno interiormente y consigo mismo va a tener un mayor involucramiento, ¿está bien? Va a comenzar un proceso seguramente de automejoramiento, los cambios en la apariencia personal, etcétera, forma de vestir. Aquellos que el eclipse les cae en la casa 2, recuerden que los asuntos financieros, económicos, concretos van a ser los que estén en primer plano, van a ser lo que requiere atención, que la persona va a tener seguramente mucho que ver con esto. Y así, según en qué casa a cada uno le vaya cayendo esto. Bueno, me alegro, gracias. Gracias María, gracias, gracias Alicia, Adri Ruiz se ha unido. Bueno, los que entraron tarde, ahora voy a subir el video a Instagram. Le voy a pedir a la gente de Instagram, que en un momento eran un montón, que por favor me dejen un comentario al finalizar, analicen el video, lo escuchen varias veces, lo compartan y me dejen un análisis, hay una referencia de qué les pareció, qué tanto los tocó a ustedes. A mí la verdad que me ha traído un cambio brutal, impresionante. El eclipse a mí me ha tenido durmiendo 6-7 horas al día como máximo, cuando yo duermo 8 y media horas, de lo posible. Y los últimos 14 días me ha traído muy intenso, con muchísimos cambios súper positivos. Luego les voy a subir algunas fotitos para que vean más. Lo voy a ir subiendo a mi Facebook personal. Quienes me quieran seguir en mi Facebook personal, Fernando Emilio Álvarez, búsquenme, ahí estoy. Y ahí van a poder ver noticias y otras cosas. Recuerden que tenemos la suscripción, suscríbanse, nos van a estar ayudando. Recuerden que Mariana ya está en México y por lo tanto tenemos una persona más atendiendo en el área de lo que serían las consultas e inclusive todo lo que es psicoastrología, todos aquellos que quieran hacer un proceso para ir resolviendo algunas cositas de su personalidad o de su carta natal y entendiéndose más. Como yo tengo mi agenda muy saturada en general, ahora tenemos a Mariana Esquivel que ya está trabajando conmigo acá, así que se suma. Pronto la vamos a tener a Claudia también Hidalgo trabajando con lo mismo, ya está trabajando con astrología, pero bueno, va a seguir avanzando. Recuerden que tenemos también todo el tema de la línea medicinal de Astrología para Todos, medicina natural me refiero, ¿no? Es decir, hierbas, tinturas y todas esas cosas, hongos y demás. Y en este terreno que les cuento que hemos adquirido, vamos a proceder a plantar, a hacer que crezcan los hongos ahí, así que va a estar muy bueno. Yo busco empleo, bueno, me alegro. Entonces chicos, bueno, ya saben, estamos acá para ayudarlos. Cariños a todos. Nos vemos. Bye.